Paraguay Bicentenario. Inolvidables en las retinas de los paraguayos que en 1989 veían con incredulidad la partida del ya entonces anciano dictador a un destino que nunca pensó, el exilio. Derrocado por su consuegro y hombre de confianza Andrés Rodríguez Pedotti, Alfredo Stroessner Mora, el hombre fuerte del Paraguay durante 35 años, dejaba el país que manejó con mano de hierro y que nunca volvió a pisar. Se iniciaba la larga transición a la democracia plena en el Paraguay. La primera demostración de la presencia democrática paraguaya para el mundo fue la firma del Tratado de Asunción que constituye el Mercosur el 26 de marzo de 1991. Ese mismo año, las fuerzas políticas independientes tienen su primera gran victoria sobre el Partido Colorado. El 26 de mayo, el médico Carlos Filisola, respaldado por una alianza de fuerzas opositoras, derrota al colorado Juan Manuel Morales y gana la intendencia de Asunción. Desde el 89, el primer periodo en el cual no estamos en la anarquía ni estamos en el autoritarismo. Estamos en una transición democrática, que para mí es feliz. Hay déficit, por supuesto que hay déficit, pero hay que partir el análisis ¿de dónde? De la historia de cada pueblo. Nosotros no podemos pretender calidad de vida cuando no tenemos historia de calidad ciudadana. Sin embargo, el Partido Colorado gana la mayoría de las bancas de la Asamblea Nacional Constituyente el 1 de diciembre de 1991. El Partido Colorado obtiene 122 bancas con el 55,1% de los votos, posicionándose cómodamente con la mayoría absoluta. El Partido Liberal Radical Auténtico logra 55 bancas con el 27% de los votos, mientras que el Movimiento Independiente Constitución para Todos obtiene 19 bancas con el 11% de los votos. El Partido Revolucionario Febrerista obtiene una banca, al igual que el Partido Demócrata Cristiano. La convención queda oficialmente instalada el 30 de diciembre de 1991, dando a luz la nueva Carta Magna que rige los destinos del país el 20 de junio de 1992. El presidente Andrés Rodríguez, molesto por la cláusula que prohibía su reelección y la de sus parientes, no asiste a la promulgación de la nueva ley superior. La Constitución del 92 ayudó muchísimo con algunas instituciones como la no reelección, por ejemplo, que fue central para que haya rotación de clase dirigente. En tanto, las aguas estaban lejos de aquietarse en el Partido Colorado. El 27 de diciembre de 1992 se produce el hito más significativo y que marcará el destino político del Paraguay durante la siguiente década. Las elecciones internas del Partido Colorado, en las que se disputan la candidatura a la presidencia el oficialista Juan Carlos Guasmosi y el opositor Luis María Argaña. Los datos extraoficiales del 30 de diciembre dan un 48,25% de los votos a la dupla Argaña-Ibáñez, contra 42% de la dupla Guasmosi-Seyfart. En este panorama se inicia el año 1993. Luego de 2 intentos fallidos por dar un ganador, una convención reemplaza al Tribunal Electoral y designa uno a medida, que da finalmente como ganador a Juan Carlos Guasmosi el 4 de marzo de 1993. La democracia paraguaya sangraría durante 12 años a causa de la herida infringida con el robo a la voluntad de los afiliados colorados. Esta acción daría lugar a una de las décadas políticas más turbulentas de la transición. Y mientras se instalan las nuevas instituciones creadas por la Nobel Carta Magna, como el Consejo de la Magistratura, se suspenden por ley las afiliaciones a militares y policías y se inician los acuerdos políticos bajo el Pacto de Gobernabilidad, también se inician las primeras turbulencias sociales. El 15 de marzo de 1994 se realiza la primera gran marcha campesina sobre Asunción. El objetivo fue reclamar mejor precio para el algodón, la recuperación de tierras mal habidas, expropiación de latifundios improductivos y asistencia a los asentamientos campesinos.
Ese mismo año moriría en San Pedro el dirigente campesino Sebastián La Rosa, en medio de una huelga general donde actuaron fuerzas represivas. Pero la peor crisis ciudadana no sería política, sino económica. 1995 está marcado por las crisis financieras, que detonaron en mayo de ese año con la intervención a los bancos Bancopar y General. Serían meses de incertidumbre económica y fuerte descontento popular, que se aplacaría solo a medias con la promulgación, en diciembre de ese año, de la Ley 797 de Estabilización y Reactivación Financiera, que autorizó al Banco Central a pagar unos $21.000 por depositante legal. En medio de la inestabilidad financiera reapareció también la inestabilidad política. El 22 de abril de 1996, el general Lino César Oviedo, uno de los directos responsables de la asunción al gobierno del ingeniero Juan Carlos Wasmosy, se niega a acatar la orden del presidente que lo relevaba del cargo de comandante del ejército. Se inicia una mediación que incluiría figuras internacionales, como el secretario general de la OEA, César Gaviria. 3 días después, Lino Oviedo deja el cargo con la promesa de que juraría como ministro de Defensa. Sin embargo, la presión ciudadana e internacional logran que Wasmosy desista de incluir a Oviedo en su gabinete. Luis María Argaña gana las elecciones a la Junta de Gobierno Colorada el 28 de abril, y en noviembre del mismo año, la oposición mantiene el poder en la Intendencia de Asunción, gracias a una alianza entre el PLRA y el Partido Encuentro Nacional. En 1997, sin embargo, Lino César Oviedo, ya en su rol de militar retirado, gana junto a Raúl Cubas Grau el derecho a pugnar por la candidatura presidencial por la chapa colorada. Pero el Poder Judicial interviene y Oviedo, preso, sería impedido de participar en las elecciones generales de 1998. El 10 de mayo de ese año, la dupla Raúl Cubas-Luis María Argaña triunfa en las elecciones generales sobre la conformada por Domingo Laíno y Carlos Filisola. El 15 de agosto asume la presidencia y el 18 Raúl Cubas promulga un decreto disponiendo la libertad de Lino Oviedo, desatando la crisis política más grave en la historia democrática del país. El 19 de agosto, el Congreso pide el juicio político para el presidente Raúl Cubas. El año 1999 se inicia en medio de una profunda crisis política que tiene su punto culminante aquí, en Diagonal Molas, casi Venezuela. El vicepresidente Luis María Argaña cae abatido por balas asesinas. Hola. Hola. Sí, Icho. Lina. Contame qué pasó. Lo mataron a Argaña, amiga. ¿Sí? Le encajaron una ráfaga ametralladora y granada. ¿No me estás hablando en serio, Icho? Acabo de ver, amiga, se fue ya al sanatorio americano, muerto prácticamente, muerto está. ¿Y cómo pasó esto, por favor, Icho, decime? Yo no tengo ni idea. A mí me llamaron, yo vine al sargento Gauto y justo en el momento que me tiraban el cuerpo de la camioneta, con ráfaga ametralladora y granadas. La muerte de Luis María Argaña fue una conmoción para la ciudadanía, aún para aquellos que eran sus detractores y que lo conocieron como presidente de la Corte Suprema de Stroessner o como temido caudillo colorado. Sus casi 50 años de vida política y su peso dentro de la política criolla fueron la pólvora con la que se encendió la mecha del marzo paraguayo. La movilización campesina en las plazas del Congreso se mezcló con la indignación de una ciudadanía que se autoconvocó a las calles para exigir al gobierno el esclarecimiento del crimen del vicepresidente. Se iniciaron así 6 días, marcados a fuego en la memoria reciente del Paraguay. Seis días que culminaron con la muerte de 7 jóvenes, y la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau, y la huida al exterior de Lino César Oviedo. La renuncia de Raúl Cubas abre el periodo de uno de los gobiernos más anárquicos y criticados del proceso democrático. El presidente del Congreso, Luis Ángel González Maqui, se hace del poder de la República con anuencia de la Corte Suprema de Justicia, la que,
aún sin petición de parte, establece que González Maqui permanecerá en el poder hasta culminar el periodo constitucional correspondiente a Cubas. González Maqui invita al gobierno a representantes de los distintos partidos políticos en el llamado Gobierno de Unidad Nacional. El primer presidente no elegido por votación popular para el cargo en la transición es, sin embargo, sustentado por un grupo de legisladores que se abroquelaron en la línea antiovidista y que estuvieron encabezados por el senador colorado Juan Carlos Galaverna. Este se constituiría en el poder tras el poder a partir del Gobierno de Unidad Nacional. Y si bien el liberal Julio César Yoyito Franco es elegido vicepresidente en elecciones generales en el año 2000, la iniciativa sucumbiría luego del retiro de los liberales, quienes prefirieron volver a la llanura ante el desorden de gestión y las innumerables denuncias de corrupción del gobierno del presidente González Maqui. Las elecciones generales del año 2003 encuentran al Partido Colorado con un recambio en sus liderazgos y donde sobresale, prácticamente sin adversarios de consideración, el abogado y periodista Nicanor Duarte Frutos, quien gana en las internas partidarias a su principal contrincante interno, el empresario tabacalero Osvaldo Domínguez Dib. Su ascenso hacia la presidencia es inatajable y el 27 de abril del año 2003 gana las elecciones generales con el 37,4% de los votos, el índice más bajo obtenido por el Partido Colorado en toda la transición. La elección de Duarte Frutos no solo representa el post-oviedismo, sino se inicia con gran expectativa y respaldo popular. Sin embargo, los continuos exabruptos presidenciales y su afán en modificar la Constitución para lograr la incorporación de la reelección presidencial van mermando su popularidad. En marzo del 2007, su vicepresidente, Luis Castiglioni, anuncia que pugnará por la chapa presidencial colorada para las votaciones del año siguiente, ante la certeza de que Duarte Frutos designará a dedo a su ministra de Educación, Blanca Ovelar, para postularse a la candidatura a la presidencia. Esto recreará una vez más el antiguo cisma colorado de dos bandos antagónicos. Luis Castiglioni y Nicanor Duarte Frutos se enfrentarán en una dolorosa interna que terminará por llevar al Partido Colorado a la llanura por primera vez en 60 años. Catedral Metropolitana de Asunción, 17 de abril de 1994. Juan Carlos Guasmosi, presidente de la República, y su esposa, Teresa Carrasco, son testigos del ordenamiento del nuevo obispo de San Pedro de Ucuamandiyú, el sacerdote Fernando Lugo Méndez. Significar la Iglesia al cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad por el orden de los obispos, bajo la autoridad del sucesor de Pedro. Sí, quiero. Pero el 25 de diciembre del 2006, el todavía obispo Fernando Lugo hace otra promesa, esta vez ante el pueblo paraguayo y frente a la casa de sus padres en Encarnación. Y yo juro ante todos ustedes que no dejaré caer la bandera de equidad y de justicia que me han llevado a esta drástica determinación. En el año 2004, el Papa Juan Pablo II lo suspende en el ejercicio de sus funciones como obispo. La versión oficial señala como causa de su retiro sus problemas de salud. La versión oficiosa dice otra cosa. Fernando Lugo activa en política y se lo vincula con grupos de izquierda. El 28 de diciembre del 2007, Fernando Lugo renuncia oficialmente a su sacerdocio y solicita al Vaticano ser reducido al estado laical. Sin embargo, la respuesta fue solo una suspensión ad divinis, hasta que el 20 de abril del 2008, encabezando una coalición de partidos de oposición, gana las elecciones generales, terminando con 61 años de sucesivos gobiernos colorados. Fernando Lugo, el pastor de San Pedro, el vecino encarnaceno, el hombre que se codea con jefes de Estado o simplemente no, como le dicen sus amigos, asume la promesa de sacar al Paraguay del atraso, la pobreza y la desesperanza. Así se inicia el primer gobierno de distinto color en 22 años, estableciendo la alternancia en el poder por primera vez desde la caída de la dictadura
y consolidando una era democrática que los paraguayos buscamos instalar para siempre en nuestra sociedad. ¡Sí! ¡Juro! Paraguay Bicentenario.